Hoy quiero hablar de algo que considero extremadamente importante y es porque creo que Bitcoin ya ha llegado al fondo del mercado bajista, o al menos está muy cerca de haberlo hecho. Es decir, no creo que vayamos a caer mucho más antes de que empiece el siguiente mercado alcista. Es por esto que si estás esperando que Bitcoin caiga a precios mucho más bajos, como por ejemplo los 50.000 dólares o incluso menos, antes de empezar a comprar, podrías terminar perdiendo la oportunidad y teniendo que comprar mucho más arriba. Bien, con esto no estoy diciendo que Bitcoin no pueda caer más, sino que el mercado probablemente ya está mucho más cerca de formar un suelo de lo que pensamos. Es por eso que si no estás de acuerdo conmigo y piensas que Bitcoin aún no ha tocado suelo y que va a seguir cayendo, te recomiendo que veas el vídeo hasta el final porque voy a presentar una serie de factores que, cuando se analizan juntos, apuntan a que muy probablemente Bitcoin ya ha o está muy cerca de llegar al fondo del mercado bajista. Bien, aquí tengo apuntadas todas las razones por las que creo que Bitcoin ya ha formado un suelo de mercado y vamos a verlas una por una. La primera de ellas, y la más importante, o una de las más importantes, es lo que está ocurriendo con la demanda. Y es que muchas personas en Twitter están comparando la situación que tenemos actualmente, ahora que llevamos unos 6 meses testeando esta zona de soporte situada en los 60.000 dólares, con lo que pasó hace dos mercados bajistas, allá por el 2018, en el que de igual forma el precio de Bitcoin estuvo testeando durante meses esta zona de soporte, situada esta vez en el nivel de los 6.000 dólares, hasta que finalmente la rompimos a la baja, como podemos ver en el gráfico. La diferencia es que esta vez, cada vez que el precio se acerca a esta zona de soporte situado en los 60.000 dólares, aparecen más y más órdenes de compra. Esto es algo que no siempre se aprecia en un gráfico tradicional, pero sí en los datos de profundidad de mercado. Y es que, como podemos ver en esta imagen, existen muchas órdenes de compra situadas entre el nivel de los 50.000 y de los 60.000 dólares, por lo que para que el precio rompiera este soporte y siguiera cayendo, tendría que de alguna forma absorber toda esta demanda, cosa que a priori parece poco probable porque como podemos ver existen muchos inversores esperando comprar en este nivel, por lo que incluso si caemos hasta la zona de los 57.000 o incluso los 55.000 dólares, podemos esperar que aparezca mucha demanda en esta zona. Es decir, que lo que estamos viendo es que cuanto más baja el precio, más compradores están dispuestos a entrar, lo que significa que existe una demanda real esperando. Personalmente creo que la razón por la que estamos viendo tantas órdenes de compra agrupadas en este nivel es porque cuanto más nos acercamos al supuesto final del mercado bajista, en octubre del 2026, de acuerdo a la teoría del ciclo de 4 años, más y más personas empiezan a hacer DCA y acumular Bitcoin para el próximo mercado alcista. En este momento estamos en agosto, así que solo quedan 2 meses para octubre. Es decir, quedan 2 meses para que Bitcoin toque fondo, asumiendo que se siga comportando de acuerdo al patrón histórico de un ciclo cada 4 años. Bien, el segundo argumento tiene que ver con el ciclo de 4 años que acabamos de comentar. Y es que históricamente Bitcoin ha mostrado una cierta tendencia a desarrollar ciclos de aproximadamente 4 años. Es decir, como podemos ver en el gráfico, desde el punto máximo de un mercado alcista hasta el punto máximo del mercado alcista siguiente, transcurren de media 4 años. Y de la misma forma, desde el punto mínimo de un mercado bajista hasta el punto mínimo del mercado bajista siguiente, transcurren de media también 4 años. Por lo que si este patrón se mantiene, podemos esperar que el final del mercado bajista en el que nos encontramos actualmente termine en octubre del 2026, por lo que cuanto más nos acercamos a esta ventana temporal, más participantes comienzan a acumular Bitcoin de forma gradual para prepararse para el siguiente mercado alcista. Es decir, que mientras el retail está preguntándose cuándo volverá a subir Bitcoin, algunos inversores como fondos, instituciones y grandes inversores en general están aprovechando para empezar a construir posiciones poco a poco a través de compras periódicas. Por eso, si además de todas estas nuevas órdenes de compra que, como hemos visto, han estado acumulándose en la zona de soporte alrededor de los 60.000 dólares, observamos también el momento del ciclo en el que nos encontramos, podemos decir con bastante certeza que probablemente estamos entrando en una zona temporal en la que históricamente han aparecido procesos de acumulación. Y por lo tanto, la relación riesgo-beneficio de empezar a acumular en esta zona es muy favorable. Otra señal que podemos observar, esta vez utilizando el análisis técnico, es la divergencia alcista que ha venido formándose en gráficos semanales, ya que, como podemos observar, aunque el precio de Bitcoin ha venido marcando nuevos mínimos decrecientes durante los últimos 4 o 5 meses, algunos indicadores, como por ejemplo el RSI semanal, han estado mostrando una fortaleza creciente durante este mismo periodo, lo cual nos dice que, aunque el precio sigue cayendo, el impulso de cada caída es cada vez menor. Y esto es muy relevante porque históricamente este tipo de divergencias alcistas han aparecido cerca de zonas de suelo importantes. De hecho, este es el mismo tipo de divergencia que marcó el final del último mercado bajista que tuvimos allá por el 2022.
ya que como podemos ver, aunque el precio de Bitcoin venía cayendo, el RSI semanal ya había empezado a formar una tendencia alcista desde meses antes de que terminara el mercado bajista, lo cual nos daba una señal de que el momentum ya había empezado a cambiar y de que por lo tanto la tendencia bajista en la que nos encontrábamos estaba probablemente cerca de terminar. Es decir, que esta divergencia alcista que tenemos en el gráfico semanal, juntándolo con los demás factores que ya hemos visto, aumenta considerablemente la probabilidad de que estemos ante un cambio de tendencia. Otro elemento que resulta útil observar es lo que están haciendo los grandes participantes del mercado, ya que como podemos ver en esta imagen, los datos on-chain muestran que las ballenas han aprovechado las últimas caídas para acumular nada menos que 270.000 bitcoins durante estos últimos meses. Y aunque esto es verdad que no garantiza nada, históricamente la acumulación de grandes carteras cerca de zonas de debilidad ha sido una señal positiva para el largo plazo, ya que, a ver, en última instancia, estas personas o fondos o instituciones o lo que sea que mueven tanto capital son las que están mejor informadas. Es decir, normalmente tienen conexiones con exchanges y acceso a información y herramientas que el resto del retail no tiene, por lo que una buena forma de aumentar un poco nuestras probabilidades de éxito a la hora de tomar un trade es simplemente seguir sus movimientos. Otro elemento que es interesante analizar para poner el precio actual de Bitcoin en contexto es dónde se encuentra el precio de Bitcoin en relación a su media móvil semanal de 200 periodos. Y es que algo que tenemos que entender es que es muy difícil valorar Bitcoin siguiendo los modelos tradicionales que usamos para valorar otros activos financieros como por ejemplo acciones o bonos. Es decir, Bitcoin no es una empresa que genere beneficios anualmente, por lo que es muy difícil estimar cuál es el valor real que debería tener. Y por lo tanto, una de las mejores formas que podemos utilizar como una especie de proxy para estimar cuál debería de ser su precio justo es utilizando una media móvil de largo plazo como por ejemplo la media móvil semanal de 200 periodos, la cual muestra el precio promedio de Bitcoin durante las últimas 200 semanas, por lo que podemos utilizarla para intentar averiguar cuándo el precio de Bitcoin podría estar sobrevalorado, si es que se encuentra muy alejado por encima de la media móvil, o infravalorado, si es que se encuentra por debajo. Y como podemos observar en el gráfico, ahora mismo el precio de Bitcoin, bueno, si excluimos esta subida que hemos tenido en los últimos días, se encuentra exactamente en el mismo nivel que la media móvil de 200 periodos semanal. Lo interesante aquí es que si revisamos la historia de Bitcoin, podemos ver que las compras realizadas alrededor o por debajo de la media móvil de 200 periodos han terminado siempre siendo una buena compra en el largo plazo. Es decir, históricamente siempre han terminado ofreciendo resultados extraordinarios si estamos dispuestos a holdear durante meses o años. Además, aunque es posible que el precio aún podría caer un poco más, el objetivo no es comprar el mínimo exacto de todas formas, ya que eso es prácticamente imposible, más que nada porque nadie sabe dónde está hasta que ya ha quedado atrás. Es decir, que lo importante es comprar cuando la relación riesgo-beneficio es favorable, y en esta zona justo en la media móvil de larga duración, alrededor de los 60.000 dólares, personalmente creo que el potencial alcista es muy superior al riesgo restante, especialmente si tenemos en cuenta el resto de señales que hemos visto antes. Bien, la siguiente razón por la que creo que Bitcoin ya ha formado un suelo de mercado, que es la número 6, es que el sentimiento sigue siendo extremadamente negativo. Es decir, si miramos el Twitter, todo el mundo parece estar de acuerdo en que el precio va a caer hasta los 50.000 dólares o incluso menos. Es decir, que el sentimiento es extremadamente negativo, como además podemos ver reflejado en el Fear and Greed Index, que bien, este es un indicador proporcionado por CoinMarketCap. Y aunque bueno, aunque sí que es verdad que con las últimas subidas que hemos tenido en estos últimos 3 días, ahora mismo este indicador está en los 77 puntos, si revisamos la historia de este indicador, podemos ver que durante los últimos 6 meses se ha estado moviendo entre las franjas roja y naranja, es decir, que ha estado en niveles de miedo y miedo extremo, por lo que podemos concluir que el sentimiento ha sido muy negativo durante estos últimos meses. Esto, lejos de ser bearish, es bastante bullish y de hecho, juntándolo con los otros elementos que hemos visto antes, me hace estar incluso mucho más seguro de que ya hemos llegado al suelo del mercado bajista, ya que una de las características más curiosas de los suelos de mercado es que normalmente no se sienten como tales, es decir, no se sienten como oportunidades. Curiosamente, los mercados suelen tocar suelo cuando la mayoría de las personas pierde la esperanza. Es decir, en los mínimos importantes rara vez existe una narrativa positiva. No hay entusiasmo ni titulares optimistas. No hay una razón evidente para comprar. Y precisamente por eso los mínimos son tan difíciles de identificar en tiempo real, ya que cuando todo parece perfecto, normalmente el precio ya ha subido mucho.
Es decir, que las mejores oportunidades suelen aparecer cuando psicológicamente resulta más difícil comprar, digámoslo así. Y bien, la siguiente de las razones por las que creo que Bitcoin ya ha llegado al fondo del mercado bajista es que el precio de Bitcoin está muy infravalorado de acuerdo al MVRV Z-Score. Que bien, este es un indicador similar a la media móvil de 200 periodos que veíamos antes, en el sentido de que nos va a indicar si el precio de Bitcoin está infravalorado o sobrevalorado en relación a lo que se consideraría su precio justo. Precio justo, entre comillas, ya que, como dijimos antes, Bitcoin no es una empresa que genere beneficios, por lo que no es fácil estimar cuál es el valor real que debería tener. Y en este caso, este indicador, el MVRV Z-Score, considera el precio justo de Bitcoin como su precio realizado, es decir, el precio promedio al cual adquirieron su Bitcoin todos los participantes del mercado, que en este caso viene representado aquí por la línea azul. Es decir, esta línea azul vendría a ser el precio justo de Bitcoin según la MVRV Z-Score, de forma que cuando el valor de mercado de Bitcoin, el cual es el precio que cotiza en los exchanges y que vemos todos, y que en este indicador aparece representado por la línea negra, por lo que cuando el precio de mercado de Bitcoin se aleja al alza de su valor realizado, se considera que Bitcoin está sobrevalorado, mientras que cuando la línea negra se acerca o incluso cruza por debajo de la línea azul, se considera que el precio de Bitcoin está infravalorado. Bien, después de esto, luego el software realiza un análisis estadístico con los datos y crea la llamada Z-Score, que es esta línea naranja que se va a mover entre los números del 0 al 10, lo cual ha servido históricamente para identificar con bastante fiabilidad el punto máximo del mercado alcista cuando la línea naranja llega hasta la zona roja superior y el punto mínimo del mercado bajista, que es cuando cae hasta la franja verde inferior. Aunque también es verdad que por lo menos durante el último mercado alcista, este indicador falló en darnos la señal de venta, ya que se quedó muy lejos de tocar la zona roja superior. Es más, de hecho se quedó en el nivel 3 o 3,5, por lo que sí, podemos concluir que este indicador no fue tan fiable, al menos en el último mercado alcista. Pero bueno, lo que quiero resaltar aquí es que en este momento el precio de Bitcoin se encuentra muy cerca de lo que podríamos considerar como infravalorado, según este indicador. Y de hecho, como podemos ver, históricamente comprar Bitcoin cuando la Z-Score se encuentra cerca o dentro de la zona verde ha generado rentabilidades extraordinariamente elevadas. Es decir, ahora mismo esto equivaldría a comprar Bitcoin alrededor de los $20.000 en el último mercado bajista o alrededor de los $7.000 al final del mercado bajista de hace 2 ciclos. Y bien, la última de las razones por las que pienso que es probable que Bitcoin termine teniendo un mercado alcista dentro de poco es la posible rotación de capital desde la inteligencia artificial hacia otros activos. Y es que, más allá del análisis técnico, también existen argumentos macroeconómicos que hacen pensar que Bitcoin podría estar increíblemente infravalorado en este momento. Es decir, una de las razones por las que el mercado cripto se ha derrumbado tanto durante el último año, a pesar de que la mayor parte de los indicadores macroeconómicos todavía señalan que actualmente la economía todavía se encuentra en expansión, lo cual a priori debería de favorecer a los activos de riesgo como Bitcoin y las criptomonedas, es que durante el último año gran parte de la atención inversora se ha concentrado en la inteligencia artificial. Es decir, ha habido una especie de fuga de capital del mercado cripto, que es un activo de riesgo, hacia la inteligencia artificial, que también es otro activo de riesgo. Es decir, si le echamos un vistazo a los stocks de algunas de las principales empresas relacionadas de una forma u otra con la inteligencia artificial, podemos ver que todas ellas se han revalorizado extraordinariamente durante el último año. Por ejemplo, si le echamos un vistazo a Micron, creo que el ticker era MU, sí, Micron, que esta es una de las principales empresas del mundo que fabrica los chips de memoria que las GPUs de Nvidia necesitan para funcionar, podemos ver que en el último año se ha revalorizado en un 500%, es decir, 6x. Mientras que de igual forma, si miramos lo que ha pasado con otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial, como por ejemplo Bloom Energy, que esta es una empresa que se encarga de generar toda la energía que necesitan los data centers para funcionar, podemos ver que durante el último año se ha revalorizado en un 1300% aproximadamente, es decir, 14x. O, por ejemplo, otras empresas como Nebius, que se encargan de generar todo el poder de computación que necesitan las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo OpenAI, para funcionar, podemos ver que, al igual que las anteriores, durante el último año se ha revalorizado en un 1300%, es decir, 14x también. Es decir, casi podríamos decir que la altcoin season que todos esperábamos que ocurriera en las criptomonedas ha acabado teniendo lugar en los stocks relacionados con la inteligencia artificial. Sin embargo, en mi opinión, este sector de la inteligencia artificial está llegando ya a un punto ahora mismo en el que empieza a estar un poco sobrevalorado. Es decir, está formando como una especie de mini burbuja que tarde o temprano es probable que termine estallando,
similar a cuando en el mundo de las criptomonedas un token hacía un 10x en muy poco tiempo y después de eso tenía una caída del 60 o del 70%. Es decir, que en mi opinión, creo que vamos a empezar a ver cómo algunos inversores empiezan a tomar ganancias en este sector de la inteligencia artificial y a buscar nuevas oportunidades en otro tipo de activos que aún no se hayan revalorizado tanto. Por lo que si parte de ese capital decide diversificarse hacia otros activos que aún no hayan subido mucho, es muy probable que Bitcoin se convierta en uno de los beneficiados, sobre todo si tenemos en cuenta todos los factores que hemos comentado anteriormente, como por ejemplo que estamos ya casi al final del ciclo de 4 años, que Bitcoin ha caído ya un 50% desde su all-time high, que la mayor parte de los otros activos, como por ejemplo el oro o la plata, ya han subido mucho también. Es decir, que Bitcoin en este punto es uno de los pocos activos que quedan que todavía no se han movido. Y en mi opinión creo que el mercado va a llegar a la conclusión de que, al menos en este punto, la relación riesgo-beneficio en Bitcoin es muy atractiva para aparcar parte de los beneficios generados en la especulación de las acciones de la inteligencia artificial durante el último año. Es decir, que la tesis es que de ahí es de donde va a venir todo ese flujo de capital. Y eso es precisamente lo que estamos anticipando. Estamos tomando posiciones hoy antes de que llegue todo ese capital procedente de la inteligencia artificial que en el futuro buscará dónde invertir y dónde almacenar su riqueza. Y en mi opinión, Bitcoin está muy bien posicionado para ser el activo en el que al menos parte de esos beneficios se muevan. Es decir, por lo que, a modo de conclusión, aunque no puedo asegurar al 100% que Bitcoin ya ha marcado el mínimo definitivo, más que nada porque nadie puede hacerlo, cuando observamos todos estos factores de forma conjunta, podemos decir que existe evidencia suficiente para pensar que estamos entrando en una zona donde el riesgo empieza a ser mucho más atractivo frente al potencial alcista. Es decir, por repasarlo todo un poco, tenemos que la demanda parece estar acumulándose cerca del soporte de los $60.000. Tenemos también el ciclo de 4 años, según el cual el final del mercado bajista sería en octubre del 2026, es decir, en solo 2 meses. Tenemos también la divergencia alcista en algunos indicadores como el RSI, que ha venido formándose en el gráfico semanal, lo cual nos indica que el momentum ya se está agotando y que es probable que tenga lugar un cambio de tendencia. También tenemos el hecho de que las ballenas han estado acumulando grandes cantidades de Bitcoin recientemente. Luego también tenemos el hecho de que Bitcoin se encuentra muy cerca de su media móvil, lo cual históricamente ha sido un buen punto de entrada para empezar a acumular Bitcoin. Tenemos también el hecho de que el sentimiento es muy negativo actualmente, el hecho de que el precio de Bitcoin está muy infravalorado, de acuerdo al MVRVZ Score, que como veíamos antes está cerca de entrar en la zona verde, y también la posible rotación de capital desde la inteligencia artificial hacia otros activos que aún no hayan subido mucho, como por ejemplo Bitcoin. Es decir, que la evidencia apunta que estamos mucho más cerca del final del mercado bajista que del principio. Por eso, personalmente, creo que este es un buen momento para empezar a prestar atención. No necesariamente para meter todo el dinero de golpe, pero al menos para empezar a hacer DCA y a tener algo de exposición al mercado. Ya que sinceramente en este punto creo que hay mucho más riesgo en estar totalmente fuera del mercado que en ir empezando a posicionarnos poco a poco. Y al menos quiero que las pocas personas que seguís mi canal estéis atentas a esto y prestéis atención. Y bueno, este ha sido un poco el contenido del vídeo. Espero que os sea útil y nos vemos en el próximo.